Hace no mucho tiempo pudimos presenciar en el anime de One Piece la vida de Bartholomew Kuma. Sí, Bartholomew, no Bartolomeo, ese es otro personaje. Los que leen el manga ya pudieron vivir estos momentos hace poco más de un año, pero ahora toda la comunidad ya vio el triste pasado de Kuma o Kumachi, como era conocido por las personas cercanas a él. Sé que mencioné que mi siguiente video trataría de los detalles que aún no me terminan de gustar de One Piece, pero debido a este gran suceso en la trama, me gustaría hablar a profundidad de su rol e importancia que tuvo tanto dentro como fuera de la obra, ya que este personaje es fácilmente uno de los mejores que ha escrito Eiichiro Oda, y eso es mucho decir, considerando que en One Piece tenemos grandes ejemplos. Me es imposible hablar de este personaje sin hacerlo de forma personal, por todo lo que representa, así que lo haré desde mi más sincera perspectiva. Creo que muchos se identificarán con lo que el personaje simboliza, así que sin más, comencemos. Bartholomew Kuma pertenecía a una raza de la que aún no sabemos mucho en el mundo de One Piece, llamada los Bucaneros. Una raza de humanos que son de un tamaño mucho mayor al promedio, pero sin ser tan grandes como los gigantes. Estos históricamente siempre han sido esclavos de los Tenryubitos. Él nace en el reino Sorbet, en donde su padre trata de ocultar su existencia, puesto que sabe que por su linaje, Kuma tendría una vida difícil de ser descubierto su nacimiento, y desafortunadamente no logra mantener el secreto. Y a la corta edad de 4 años fue esclavizado junto con sus padres, situación que obviamente lo marcaría de por vida. En un gesto por defenderlos, su padre intenta negociar que solo se lo lleven a él para proteger a su familia, pero sus esfuerzos son inútiles. Desde niño se vio forzado a hacer trabajos pesados por su condición física superiores a los de un humano promedio. Su madre fue asesinada por su dueño al poco tiempo de llegar a Mary Joyce, y presenció la muerte de su padre mientras éste trataba de animarlo con el baile de Nika, el dios de la liberación. Debido a estos sucesos traumáticos, a muy temprana edad ya consideraba la idea de que no valía la pena vivir para ser un esclavo, y en el incidente de God Valley logra escapar junto a sus amigos Ivankov y Ginny, pero el destino de Kuma ya estaba marcado y su vida nunca sería fácil. Kuma representa muchísimos valores a los que todos deberíamos de aspirar a tener como personas, y entre ellos está su gran voluntad. Esto viene reflejado desde que era niño, puesto que a pesar de llegar a pensar que la vida no importaba, logró darse fuerza a sí mismo junto a sus amigos. Él y Ginny desde muy temprana edad comienzan a valerse por sí mismos para vivir y salir adelante. Debido a sus traumas de infancia, no toleraba ningún tipo de abuso sobre las personas, por lo que buscaba su vocación siendo una especie de cura o padre que profesa la paz. Ayudaba a las personas gracias a su fruta del diablo. Él le quitaba las dolencias tanto físicas como mentales a la gente que visitaba su pequeña capilla, y después absorbía todo este dolor, ya que como nos explica, ese dolor no desaparecerá hasta que alguien lo tome. Por lo mismo termina apoyando la rebelión en contra del rey de Sorbet, que abusaba de un gran sector de su población, para posteriormente unirse al ejército revolucionario fundado por Monkey D. Dragon e Ivankov, porque todos estos personajes luchan por la misma causa, liberar a las personas del sistema actual en el que los Tenryubito hacen lo que quieren, y esta voluntad estaría por el resto de su vida, pero como mencioné antes, la vida de Kuma nunca iba a ser fácil. El sacrificio de Kuma comienza desde que decide que él y Ginny no pueden estar juntos, y es muy triste porque Ginny lo ama y él la ama a ella. Vaya, hasta Ginny le propuso matrimonio a él. Sin embargo, es consciente de que casarse con ella tendría consecuencias porque es un bucanero, y si llega a tener un bebé, su destino sería muy parecido al que tuvo él. Y entonces el hombre aguanta, y aguanta muchísimo. Imagínate estar cerca durante tantos años de la persona que amas, pero que no puedan estar juntos. Y no porque alguien lo prohíba, sino porque la amas tanto que sabes que al juntarse podrías hacerle más daño que bien.
El tiempo pasa y en una misión Ginny es secuestrada por un Tenryubito, justo antes de que se fueran a reencontrar, puesto que el ejército se dividía en flotillas por el mundo para realizar sus operaciones en contra del gobierno mundial, y no vuelve a saber de ella hasta años después. Resulta que el Tenryubito la secuestró porque le gustó Ginny, ya que era una mujer muy atractiva, y se la llevó de esclava sexual. Claro, esto Oda no lo especifica, pero lo da a entender por distintos medios. Primero porque la atracción del Tenryubito fue 100% física, y después porque cuando logra escapar, se nos revela que tiene una extraña enfermedad que adquirió y de la cual murió. Y todo esto se puede relacionar con que su bebé tenía la misma enfermedad que su madre, así que claramente Oda hace referencia a una ETS, que no sé hasta qué punto tenga la libertad de expresarlo o hasta qué punto la editorial lo censure. Pero el caso es que Ginny se comunica con sus amigos revolucionarios para despedirse y terminar falleciendo abrazando a su bebé. Kuma, sabiendo que solo pudo haber ido al reino Sorbet, que fue su hogar durante muchos años, llega y la encuentra muerta en el suelo. Y esto es terrible, no solo porque la mujer que amaba y su compañera desde la infancia yacía muerta, sino porque sus últimos años de vida fueron un infierno y dio a luz a un bebé que seguramente fue fruto de los mismos Tenryubitos, los responsables de su sufrimiento desde niños, y sin embargo, Kuma vuelve a aguantar como lo hizo durante toda su vida y adopta a la bebé jurando ante la tumba de Ginny que la cuidaría de por vida. Tanto amor le tenía Kuma a Ginny que Kuma cumplió con su palabra incluso a costa de su propia vida. Así pasó el tiempo y Kuma educó a Bonnie. Debido a que su esperanza de vida era poca, estuvo buscando por todo el mundo la manera de curarla de su enfermedad. En el proceso termina abandonando al ejército revolucionario por voluntad propia. Y no fue por gusto, sino porque el hombre tenía sus prioridades claras, que era la de asegurar la vida de Bonnie. La pequeña era la viva imagen del amor de su vida, Ginny, y un alma inocente que no tenía nada que ver con los sucesos de su trágica concepción. Es así como en uno de sus viajes termina conociendo a Vegapunk, y es cuando tantos años de búsqueda le dan un rayo de esperanza, al decirle que puede curar a la niña. Desafortunadamente, el gobierno se entera de que Vegapunk había acordado curar a Bonnie y es cuando la pequeña es usada para chantajear a Kuma. Es así como le imponen un trato, el cual era que para tratar la enfermedad de Bonnie, a cambio Kuma serviría al gobierno como un Shichibukai y posteriormente diera su vida al ser convertido en un cyborg sin voluntad propia. Y Kuma, al escuchar estas condiciones, acepta sin dudarlo, porque su objetivo era salvar la preciada vida de su hija, y si esto significaba sacrificarse, lo haría con gusto. Porque es lo que un hombre hace. En su corto periodo como Shichibukai, presenció acontecimientos en los que los Sombrero de Paja se vieron involucrados, como en Thriller Bark o el archipiélago de Shabaondi, en donde los ayudó bajo la imagen de ser su enemigo. Con sus actos, Luffy le recordó a Nika, su héroe de la infancia, aquel dios de la liberación del que su padre le contaba historias, y terminó de empatizar con él cuando lo vio atacando a un Tenryubito, aquellas figuras de opresión y esclavismo a nivel mundial, por lo que le pide a Vegapunk que le programe en su cuerpo de cyborg la misión de cuidar el barco de los Sombrero de Paja durante el time skip. Es así como su último deseo como un hombre con voluntad es el de darles una oportunidad más a la tripulación de seguir esparciendo sus ideales por el mundo. Es así como Kuma fue uno de los más grandes aliados de los Mugiwara y ellos ni siquiera lo llegaron a saber. La vida de Bartholomew Kuma fue una tragedia de alto nivel por el modo en el que Oda nos presenta a este personaje en retrospectiva. Si bien solo sabíamos que era parte del ejército revolucionario y un Shichibukai, nunca tuvimos todo el contexto hasta el arco de Egghead. Asimismo, el someterse a convertirse en un cyborg del gobierno se mantuvo en un misterio, y es que sus acciones no hacían sentido hasta ahora. De paso, le dio un trasfondo de mucho peso a Bonnie, que era uno de los personajes supernovas que nos faltaba por conocer a profundidad. Kuma es un personaje con todos los valores a los que deberíamos de aspirar tener como personas. Es leal, es resiliente,
tiene un corazón bondadoso y sobre todo es capaz de sacrificarse por los seres que ama. Este mensaje en una sociedad tan egoísta e individualista como en la que vivimos actualmente es oro. Kuma siempre dio su vida por los demás y fue fiel a sus principios, aunque él no recibiera nada a cambio. Afortunadamente sus difíciles decisiones al final le dieron la mayor felicidad de su vida, la libertad de su querida hija Bonnie. Es por eso que cuando ella termina de ver los recuerdos de la vida de su padre, se derrumba en llanto, comprendiendo el amor detrás de todos sus sacrificios y que le dio la oportunidad de una vida que él tristemente nunca pudo tener. Asimismo, con su último mensaje grabado: ¡Feliz 10º cumpleaños! Si te gusta el contenido del canal, no olvides suscribirte para no perderte de futuros videos. Los leo en los comentarios. Sigan disfrutando y muchas gracias.